Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a emocionar, porque se trata de una de las parejas más queridas de la televisión, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el poder del amor verdadero. Estoy hablando por supuesto de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Los rumores, las especulaciones, las indirectas, todo parece indicar que el amor entre Demet y Can ha renacido con más fuerza que nunca. Y en este vídeo vamos a analizar todas las pistas, todas las señales, todas las evidencias que apuntan a esta reconciliación que tiene a los fans de todo el mundo en vilo. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can, a recordar su historia, a entender por qué su conexión es tan especial y sobre todo, a descubrir qué hay de cierto en este nuevo capítulo de su romance. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo, las tendencias más virales y por supuesto, todas las novedades sobre sus estrellas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Demet y Can. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra sorpresa. Ajusten sus cinturones, porque estamos a punto de despegar hacia el universo Candem. Su historia de amor comenzó, como todos sabemos, en el set de grabación de la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, eran adorables, divertidos, apasionados y sobre todo, estaban profundamente enamorados. Y esa conexión, esa magia, era palpable en cada escena. No era solo un guión bien escrito o una actuación convincente. Era algo más, algo que resonaba con el público a un nivel visceral. Era la chispa que saltaba entre dos personas que parecían destinadas a encontrarse. Claro, al principio, tanto Demet como Can negaron cualquier relación fuera de la pantalla. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Utilizaban las típicas frases de somos como hermanos, o tenemos una gran amistad. Pero los fans no eran tontos. Veían las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño. Era evidente que había algo más que amistad entre ellos. Los abrazos eran más largos de lo normal, las risas más espontáneas y las miradas, esas miradas, hablaban más que 1000 palabras. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad acabó saliendo a la luz. Aunque nunca lo confirmaron abiertamente con un comunicado oficial o una entrevista exclusiva, las fotos robadas, los testimonios de personas cercanas a ellos, y la propia actitud de Demet y Can, hicieron que fuera imposible negar lo evidente, estaban enamorados. Los paparazzi los captaron en cenas románticas, en escapadas de fin de semana e incluso en momentos cotidianos, como ir a comprar café o pasear por el parque. Cada una de esas fotos era una prueba irrefutable de que su amor era real. Su relación, sin embargo, no fue un camino de rosas. La fama, la presión mediática, los compromisos profesionales, todo esto, inevitablemente, afectó a su romance. Hubo rumores de celos, de discusiones, de infidelidades. Y finalmente, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La vida de un actor es compleja y exigente. Los rodajes interminables, las entrevistas constantes, la falta de privacidad. Todo eso puede poner a prueba incluso la relación más sólida. Para muchos fans, fue un golpe muy duro. Sentían que habían perdido la esperanza en el amor verdadero. Se preguntaban cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan llena de química y de pasión, hubiera terminado separándose. La desilusión era palpable en los foros de fans y en las redes sociales. Era como si un cuento de hadas se hubiera roto. Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Y con el paso de los años, Demet y Can siguieron adelante con sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, no duró mucho. Fue una boda de ensueño con cientos de invitados y una gran cobertura mediática. Pero a pesar de todo el boato, la felicidad no fue eterna. La incompatibilidad de agendas y las diferencias personales terminaron por desgastar la relación.
Khan, por su parte, ha estado enfocado en su carrera, trabajando en proyectos en Italia y en otros países. Se convirtió en un verdadero trotamundos, viajando de un set de rodaje a otro, perfeccionando su italiano y conquistando al público europeo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en los últimos meses han surgido rumores cada vez más fuertes sobre una posible reconciliación entre Demet y Khan. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. Es como si el destino estuviera jugando sus cartas, reuniéndolos de nuevo después de años de separación. En primer lugar, están las redes sociales. Tanto Demet como Khan han estado interactuando en sus cuentas de Instagram, dándose me gusta y comentando sus publicaciones. Esto en sí mismo no significaría nada, pero teniendo en cuenta su historia, muchos fans lo interpretan como una señal de que hay algo más que amistad entre ellos. Un simple like puede ser solo eso, un simple like. Pero cuando se trata de Demet y Khan, cada interacción se analiza con lupa, buscando un significado oculto. Además han surgido fotos y vídeos de Demet y Khan en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque nunca aparecen juntos en la misma imagen. Algunos aseguran haberlos visto cenando en un restaurante italiano en Roma, paseando por las calles de Estambul durante la noche, o incluso de viaje en el extranjero, disfrutando de un café en una cafetería parisina. Son avistamientos esporádicos, a menudo capturados por teléfonos móviles y compartidos en las redes sociales. La calidad de las imágenes no siempre es la mejor, pero la ilusión de los fans es inmensa. Pero quizás la prueba más contundente de esta reconciliación son las declaraciones de personas cercanas a ellos. Varios medios de comunicación turcos han publicado entrevistas con amigos y familiares de Demet y Khan, quienes aseguran que la pareja ha vuelto a estar junta y que están muy felices. Por supuesto, estas declaraciones son anónimas, y no se pueden verificar de forma independiente. Pero provienen de fuentes que se supone que tienen información privilegiada. Un amigo cercano de Demet habría dicho: están dándose una nueva oportunidad. Han aprendido mucho de sus errores y están decididos a que esta vez funcione. Un familiar de Khan habría comentado: él siempre la ha amado. Nunca la olvidó. Ahora está más maduro y sabe lo que quiere. Por supuesto, hay que tomar estas informaciones con pinzas. Al fin y al cabo, se trata de rumores y especulaciones. Ni Demet ni Khan han confirmado ni negado nada. Mantienen un silencio absoluto, dejando que las especulaciones se propaguen. Tal vez estén disfrutando de la atención mediática, o tal vez prefieran mantener su relación en secreto, lejos del ojo público. Pero la cantidad de indicios que apuntan a una reconciliación es cada vez mayor, lo que hace que sea difícil ignorar la posibilidad de que estén de nuevo juntos. Es como si las piezas de un rompecabezas estuvieran encajando lentamente, revelando una imagen completa de amor y reconciliación. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué han decidido darse una segunda oportunidad? ¿Qué ha cambiado desde la primera vez que estuvieron juntos? ¿Qué los ha llevado a reavivar la llama del amor? Creo que la respuesta es sencilla: el tiempo. Como dije antes, el tiempo lo cura todo. Y en estos años, tanto Demet como Khan han madurado, han aprendido de sus errores, han entendido lo que realmente importa en la vida. La madurez es un ingrediente clave en cualquier relación duradera. Permite ver las cosas con perspectiva, perdonar errores y valorar lo que realmente importa. Quizás la distancia que impuso la carrera de Khan y los compromisos de Demet les brindaron la oportunidad de extrañarse y valorar lo que tenían. La distancia puede ser un arma de doble filo. Puede separar a las personas, pero también puede hacer que aprecien lo que tienen. Tal vez, al estar lejos el uno del otro, se dieron cuenta de lo mucho que se echaban de menos. Tal vez, la ausencia hizo crecer el cariño. Tal vez, al ver que sus caminos sentimentales no prosperaban con otras personas, se dieron cuenta de que su conexión era única e irrepetible. A veces, uno tiene que experimentar otras relaciones para darse cuenta de lo que tenía. Tal vez, Demet y Khan se dieron cuenta de que nadie más podía llenar el vacío que sentían en sus corazones. Tal vez, su amor era simplemente demasiado fuerte para ser ignorado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el amor entre Demet y Khan parece haber renacido con más fuerza que nunca. Y si esto es cierto, solo podemos alegrarnos por ellos. Se merecen ser felices, se merecen estar juntos. Después de todo, han pasado por muchas cosas y merecen una oportunidad para encontrar la felicidad juntos.
Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, de que las segundas oportunidades existen, y de que a veces las almas gemelas están destinadas a encontrarse una y otra vez. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que creen en el amor verdadero. Y mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir soñando con verlos juntos de nuevo, en la pantalla o fuera de ella. Podemos seguir creyendo en el poder del amor verdadero, ese amor que nos hace suspirar, reír, llorar y sobre todo, sentirnos vivos. Podemos seguir fantaseando con un futuro donde Demet y Can vivan felices para siempre. En resumen, hemos explorado los fuertes indicios que sugieren que Demet Özdemir y Can Yaman están juntos de nuevo, analizando las interacciones en redes sociales, los avistamientos no confirmados y los testimonios de fuentes cercanas. Hemos recordado su historia de amor y reflexionado sobre las razones por las que podrían haber decidido darse una segunda oportunidad. Hemos desmenuzado cada rumor, cada especulación y cada pista, tratando de descifrar el misterio que rodea su relación. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can han vuelto a estar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor.